Estamos con Graciela Ocaña, que nos acompaña en este mediodía para hablar obviamente de Amado Vudú, ahora procesado. Graciela, pero también quería recordar que ustedes lo han denunciado por enriquecimiento ilícito al vicepresidente de la Nación, ¿no? Y que esa causa corre en paralelo del caso Chicone y también es una causa que lo complica mucho al vicepresidente, ¿no? Sí, así es. Nosotros con Manuel Garrido hicimos un aporte al juzgado primero de las discrepancias en las declaraciones juradas y también luego de una serie de sociedades que Vudú no reconoce como propias, pero que los libros de Aspen, que él reconoce sí como suya, figuran como parte de un grupo económico que, gestiona desde Aspen. Ocaña, que el gobierno hasta ahora, o altos funcionarios del gobierno, no se hayan pronunciado respecto puntualmente al tema Vudú o al procesamiento de Vudú. ¿A usted le hace pensar que es porque lo protegen o es todo lo contrario? ¿Es porque no se atreven a decir nada en un momento en el cual el vicepresidente está más complicado que nunca? No, creo que lo protegen claramente. Aquí hay una estrategia de silencio que en definitiva se piensa que va a ser favorable al vicepresidente. Y la verdad es que me parece que es poco serio, porque acá estamos hablando de una situación institucional grave. El vicepresidente es el presidente del Senado, y creo que obviamente hoy está representando a los argentinos, está escapándose de los periodistas. La verdad es que me parece que no es la imagen que la Argentina o esperamos que un argentino dé en el exterior. Así que a mí me parece que la verdad es que si, como dijo el jefe de gabinete esta mañana, la presidenta y él no hablaron sobre el tema de Vudú, me parece que es una mentira, y si fuera verdad me parece muy grave, porque creo que si la presidenta no entiende que esto es una situación de extrema gravedad institucional, me preocupa. ¿Ustedes quieren o creen que él debiera pedir licencia o cree que debería avanzar en el Congreso algún tipo de juicio político al vicepresidente? Mire, lo ideal sería que avance el Congreso con el juicio político. Lo cierto es que hay muchos pedidos, yo tengo uno incluso desde fines de año pasado, de juicio político, y la Comisión de Juicio Político en estos primeros 6 meses nunca se reunió. Me parece que hay una voluntad del oficialismo pero además, que acompañar. Los números no dan igual. Exactamente. Y creo que la situación de Vudú, su procesamiento, lleva a que la presidenta tome una decisión. Si gobierna con un vicepresidente procesado, con lo cual, ella también queda implicada en estos hechos, porque yo no sé si Cristina conocía en el 2010 o no lo que estaba pasando con la empresa Chicone. Lo cierto es que hoy lo conoce, y si admite esto, es un nivel de protección que puede haber, yo le diría, hasta cierta complicidad. Está bien, uno se pone a pensar y tratando de entrar en la cabeza, ¿no?, de la presidenta, y también qué hacer en este momento, ¿no? Es decir, si pedirle una licencia, ¿cuál es? Uno imagina que está pensando cuál es la medida a tomar que le reditúe un menor costo político para ella. Porque una cosa es sostenerlo y tenerlo cerca, un hombre procesado, y otra cosa, también institucionalmente no es bueno un vicepresidente con pedido de licencia por un procesamiento judicial. Mire, yo creo que es bueno porque el vicepresidente, puede ser reemplazado por el presidente provisional del Senado, que es el senador Zamora, y me parece que no cambiaría nada institucionalmente, y creo que el gobierno sí apartaría a Vudú, y también un conflicto que sin duda, si la presidenta decide no apartarlo, va a tener de aquí en más. Porque ¿qué va a hacer la presidenta? ¿Va a mandar todas las semanas a Vudú fuera del país para que no tenga que afrontar? Bueno, pero me parece que es una situación que va a ser insostenible en el tiempo. Ahora, estaba pensando en el Congreso de la Nación, que es el mismo que decidió expropiar a Chicone en su momento y estatizarlo. Esos legisladores lo hicieron, y yo me acuerdo en ese momento, muchos con mucho desagrado, ¿no? Sabiendo que era una orden del Ejecutivo y que tenían que hacerlo. ¿Cree que de alguna manera el Congreso puede actuar en este caso o no, teniendo en cuenta la mayoría kirchnerista? Mire, yo sé que hay muchos legisladores que hoy son parte de la bancada de Frente para la Victoria, que estoy segura que no avalan estos hechos de corrupción, y ojalá ellos voten con su conciencia y no voten de acuerdo a una orden que reciban. Lo de Chicone es lamentable, fue su estatización, porque en definitiva fue para borrar las pruebas
que involucraban al vicepresidente. No bastó. Digo, no comprometamos las instituciones. Me parece que una persona no puede comprometer a todo el Congreso de la Nación. Pero si vamos a los antecedentes, es como decía Franco recién, siempre se actuó en bloque. Esto de votar a conciencia o con la conciencia no ha existido demasiado en los últimos tiempos. No digo ya en el bloque oficialista. Quizás alguna excepción en los otros sí, pero en oficialista menos que ninguno. Bueno, justamente tienen la oportunidad de cambiar. El año que viene hay elecciones y me parece que Vudú va a ser una dura carga para cualquier candidato del Frente para la Victoria. Y creo que también es una dura carga para todos los argentinos. ¿Diría que es un gobierno corrupto, teniendo en cuenta también las denuncias que hicieron ustedes sobre el caso Lázaro Báez y que ahí también involucran nuevamente a personas de este gobierno? Mire, el Porque problema, también hay pruebas fuertes, ¿no? el problema de la Argentina ha sido históricamente que la corrupción nunca fue juzgada y nunca fue juzgada del poder. En este momento tenemos por primera vez un funcionario de alto rango ocupando un cargo siendo juzgado. A mí me parece que esto es una buena señal y ojalá que los otros jueces y los otros magistrados que hoy tienen diversas causas también lo tomen en cuenta para impulsarlas. Yo creo que hay muchas causas, muchas pruebas, pero que a veces los tiempos de la justicia, sobre todo cuando se investigan hechos de corrupción, demandan 10 o 12 años. Eso genera en la sociedad una sensación de impunidad que es lo peor que nos puede pasar. Porque corrupción, como dijo el Papa, es cierto que existe en todo el mundo. En la Argentina se da un cóctel explosivo, que a la corrupción se le suma la impunidad que da el poder. ¿Vudú está procesado? ¿El escándalo Chicone termina en Vudú o usted cree que hay que investigar un poco más dentro del gobierno? Yo creo que hay que investigar todo lo que tiene que ver con la ruta del dinero, que sin duda no involucra hasta ahora en estos hechos a Vudú, pero creo que puede involucrarlos a futuro. Aquí hay dos banqueros que siempre aparecen en los 90 con Menem, aparecen ahora nuevamente financiando al poder, que es Brito y Moneta. Está claramente determinado, digamos, tanto por el síndico del concurso como por el fiscal Ple, que investigó todo el tema del lavado de dinero en esta operación, o toda la ruta del dinero en esta operación, que lo que dice Van der Broel y Vudú es falso, todo está antedatado, o sea que no es Moneta, pero sí, digamos, hay que investigar toda esta ruta del dinero, en donde me parece que el Banco Macro tiene mucho para decir. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Muy amable. ¿Actualizamos la información hasta ahora? 2 de la tarde, títulos. Vudú procesado, silencio oficial. Capitanich dijo que no conversó el tema con la presidenta y que no es abogado como para opinar. Hasta el momento no hubo reacción oficial tras el fallo que involucra al vicepresidente en una causa por corrupción. Me ofrecieron plata para hacerme cargo de todo, dijo el yerno de Chicone en el programa de La Nata. Impulsan un juicio político al vicepresidente. La oposición reclama que deje su cargo hasta que se aclare su situación procesal. El radicalismo propone que se tome licencia. El PRO quiere que el tema se debata en el Congreso. Los bonistas del canje, sin cobrar, vence en Nueva York el pago de $539 millones y empiezan a correr